Hola, ¿qué tal? Qué gusto de tenerles nuevamente en este webinar de el día de hoy. Vamos a tener una charla que hemos grabado con nuestro amigo el maestro Óscar Julio Trejo Cápula, quien es especialista, es psicólogo y es especialista en adicciones. Tenemos una muy interesante charla con datos, con estadísticas de qué pasa con estudiantes de 12 a 18 años, más o menos es el rango de quienes vamos a estar hablando y pues qué es lo que los docentes y los estudiantes deben saber sobre estas condiciones de las sustancias y la sexualidad. Les voy a leer un poco la semblanza de Julio Trejo. Él es maestro en psicología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado. Durante 15 años ha trabajado en diferentes espacios. Uno de ellos es el Centro de Integración Juvenil, en el cual realizó prácticas profesionales de la maestría, también en el gobierno de la Ciudad de México, en el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones, IAPA, en el que diseñó e implementó acciones preventivas. También dio servicios psicológicos integrales de México, CIPIMEX, como psicólogo clínico para atender cualquier problema psicológico. También estuvo en el Centro de Orientación y Promoción de la Salud Integral, COPSIL, como psicólogo clínico individual, familiar y de pareja, y estuvo en la Universidad de la Sierra del Sur de Oaxaca como profesor de psicología, además de proporcionar atención psicológica a la comunidad estudiantil. También en la clínica de rehabilitación Caminar Segura como psicólogo clínico grupal e individual, y en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Procuración de Justicia de la Ciudad de México, AC, en el que proporcionó acompañamientos psicológicos a víctimas del delito de alto impacto, además de implementar talleres para la prevención de el acoso escolar, el suicidio, el maltrato, prevención de adicciones y atención terapéutica. Bueno, dentro de su semblanza nos deja algo que parece muy, muy bello. La energía está todavía ahí, la energía para crear, energía para ser vista, energía para ser escuchada. Pues con esto vamos a dar inicio a la grabación que tenemos para que ustedes puedan apreciar esta charla que hemos traído para ustedes. Pues estoy muy contenta de que hayas aceptado esta invitación. Creo que va a ser muy útil para los profesores y los estudiantes que nos están viendo y que puedan, pues, tener información de este tema tan importante como son las adicciones y la sexualidad, esta cruce que puede suceder, ¿no? En frente a su condición y cómo tomar decisiones en estas circunstancias. Me encantaría que, bueno, igual si tienes algo que decir Sí, antes de pues entrar. muchas gracias por la invitación, Claudia.
espero también poder compartir algunas cosas y que les sirvan a los estudiantes y a los profesores. Y pues nada más agradecer este espacio y esta oportunidad, Claudia. Gracias. Pues mira, yo creo que empezaríamos por intentar entender qué son las adicciones y cuáles son las más comunes entre adolescentes y jóvenes en nuestro país. Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos define como droga es toda aquella sustancia natural o sintética que introducida en nuestro organismo va a causar cambios a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es el sistema nervioso central? El cerebro y toda la médula espinal, ¿no? Entonces, algunos podrán decir, pues la comida puede ser natural o sintética y causa cambios. Así es, pero no causa los mismos cambios en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, drogas, todas sustancias naturales o sintéticas que nos van a provocar cambios a nivel del sistema nervioso central y a nivel conductual también, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo. Las drogas se clasifican en cuatro apartados, ¿no? Están las estimulantes, que dentro de las estimulantes estarían pues la cocaína, la nicotina, las metanfetaminas, ¿no? Algunas que terminan en ina. Y estas drogas, ¿qué es lo que hacen? Aparentemente en un primer momento, pues nos dan más energía, nos ponen más alerta, nos ayudan a estar despiertos. Esos serían los efectos a corto plazo. A largo plazo van a tener otros efectos a nivel cerebral y conductual, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Después están las de drogas depresoras. Uno pensaría, pues me va a poner triste, me va a poner a llorar. No, las drogas depresoras lo que hacen es que relajan, aletargan de repente las reacciones, ¿no? Nos ponen este, más relajados, vemos las cosas de diferente manera. ¿Cuáles son las drogas depresoras? Está el alcohol, la marihuana, eh, algunas plantas alucinógenas, ¿no? También provocan este tipo de reacciones. Y otra clasificación son los alucinógenos. Los alucinógenos son las sustancias que nos permiten ver cosas que no existen, escuchar cosas que no existen, sentir cosas que no existen. Ahí, pues entrarían estos, estas plantas también sagradas, ¿no? Que estas tienen como dos estimulantes, que diga depresoras y alucinógenas. Estos, los hongos, el peyote, están las drogas sintéticas como el LSD, que es un alucinógeno, ¿no? Y más recientemente se han dividido entre los opiáceos, que ahí entrarían estas como nuevas drogas, ¿no? De estimulantes de tipo anfetamínico, que ahora le están llamando, las que se están creando con el fentanilo y los medicamentos, ¿no? Que también son estos inhibidores del dolor, ¿no? Esta es la clasificación que tiene la OMS. Sin embargo, pues ahora en estos tiempos se han creado muchos tipos de drogas de diseño y hay algunas que ya tienen los tres efectos: estimulante, depresor y alucinógeno. No sabemos qué le están metiendo a estas drogas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado. Esta campaña que está lanzando ahora el gobierno del fentanilo mata, podrán decir muchos adolescentes, no es cierto, no mata, pues yo conozco a mi primo, al amigo, al tío, etcétera, ¿no? Y en efecto no mata en corto plazo, pero en largo plazo sí va dañando ciertas funciones cerebrales, conductuales y sociales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es al principio con
con las drogas y cómo están divididas, ¿no? Recordemos estimulantes, depresoras, alucinógenos y los opioides, ¿no? ¿Y cuáles son las que más se usan entre jóvenes en México, ¿no? Adolescentes y chicos, no sé, entre 12 y 18 años. Ujú. Eh, ¿Me podrías apoyar con la diapositiva 5, por favor? Claro, con todo gusto. Te la amplío, es esta, Ujú, ¿verdad? sí, por favor. No, La la, siguiente, perdón, es esta, no, la otra. Esta, perdón. esta. Sí, Aquí tenemos esta tabla que fue obtenida del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones en 2024. ¿Cuáles son las drogas de inicio entre nuestros adolescentes a nivel nacional, ¿no? Vemos que el alcohol y el tabaco siguen siendo estas drogas de inicio en los adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente son legales. Digo aparentemente porque son legales a partir de los 18 años, ¿no? De los 18 hacia abajo son ilegales. O sea, para todos los adolescentes no hay drogas legales. Solo están, este, todas son ilegales. Para los adultos ya el alcohol y el tabaco son drogas legales. Y vemos que a nivel nacional el uso de estas drogas por los adolescentes son las que inician. Les llamamos drogas trampolín, ¿no? Las drogas a nivel cerebral, todas las drogas comienzan a actuar de adelante hacia atrás del cerebro. Lo primero que afectan todas las drogas es la corteza prefrontal, que esta corteza prefrontal a veces le llamamos el policía del juicio, porque es la que nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a ingerir, este, por ejemplo, alcohol, pues lo primero que afecta es este policía del juicio. ¿Y qué hace? Pues se relaja nuestro policía del juicio, ¿no? Entonces, de repente vienen ciertas conductas de riesgo. Yo, en mi juicio, no me atrevo a bailar, pero me tomo una cervecita y ¿qué creen? Ese policía del juicio se hace a un lado. Y ahora ya puedo este, atreverme a bailar, ¿no? Entonces, así actúan todas las drogas. Por eso es que con estas drogas de trampolín podemos consumir otro tipo de drogas, ¿no? Actualmente, la marihuana ahora están diciendo, no, pues ya casi es legal, entonces ya casi la puedo consumir en cualquier parte, ¿no? Pero, pues todavía falta mucho para que se legalice la marihuana, ¿no? Y se tiene como estos mitos de que como es natural no causa tanto daño, ¿no? Pero pues solo son mitos, ¿no? La, el consumo de sustancias está visto en la actualidad ya cuando llega a una adicción como una enfermedad, ¿no? Para llegar a esa enfermedad, pues hay que pasar por un proceso, no hay un periodo de tiempo, cada persona vive su periodo, pero como todos los adolescentes podemos comenzar con un uso experimental. ¿Cómo es ese uso experimental? Pues viene la curiosidad, ¿no? A veces este, queremos probar, vemos a papá, vemos a los amigos y queremos probar, a ver, de repente dicen los amigos que se siente y nos entra la curiosidad y podemos hacer ese uso experimental. Hay algunos que se quedan en ese uso experimental, lo dejan, otros continúan con un abuso, que es un abuso, ¿no? En los menores de edad, cualquier uso de la sustancia podríamos considerarlo como un abuso. Así sea una copita de un vasito de cerveza, una copita de vino, es un abuso para cualquier
menor de edad. Pero pues los adolescentes en esta curiosidad y en esta etapa de la vida están buscando nuevas experiencias, etcétera. Entonces hacen un uso experimental, a algunos les gusta, a algunos no. A los que les gusta comienzan a consumir de manera más frecuente y se va convirtiendo esto en un abuso. Y si se sigue consumiendo, se aumenta la frecuencia y la cantidad, se va a convertir en una adicción. Por eso digo que el proceso de la adicción no hay un tiempo estipulado, va a depender también de la sustancia y de factores sociales asociados a la persona también, ¿no? Entonces, del pasar del abuso a la adicción, hay una cosa que se llama tolerancia, ¿no? Nos vamos haciendo tolerantes a la sustancia. Al principio, les decía, en el ejemplo, retomando el ejemplo de la cerveza y el baile, con una cervecita yo podía pararme a bailar porque mi policía del juicio se relajaba, se hacía a un lado y yo me ponía a bailar. Pero como la frecuencia es cada vez eh, un pleonasmo, cada vez más frecuente, pues ¿qué creen? Que esa misma cervecita que me tomaba al inicio, pues ya no va a hacer el mismo efecto, ya ahora el policía del juicio, pues ya va a estar otra vez, ¿no? Y esa cervecita ya no me va a hacer el mismo efecto que en un inicio. ¿Qué es lo que comienzo a hacer? Pues incremento la Consumo. cantidad, ¿no? Ahora son 2 cervecitas para poderme parar a bailar. Y así voy incrementando la cantidad. Yo puedo decir al inicio que yo tengo el control, pero eso no es cierto, ¿no? Si se dan cuenta, nuestro cuerpo se va habituando y ya esa cervecita ya no me hace el mismo efecto, entonces tengo que aumentar la cantidad para obtener efectos similares. Esto pasa con cualquier droga, no solo con el alcohol, también con el tabaco, la marihuana, o con cualquier droga, ¿no? Nuestro cuerpo se va habituando, ¿no? Es como cuando hacemos ejercicio, ¿no? Vamos al gimnasio, el primer día hacemos ejercicio, al siguiente día, ¿cómo terminamos? Todo nos duele. Así es, todo adolorido, ¿no? Pero si somos constantes, vamos otros días, ¿qué va a pasar con ese dolor? Aminora porque me hago más fuerte y más resistente. Así es, va aminorando. Lo mismo pasa con el efecto de las sustancias, ¿no? La primera vez que la consumimos, el efecto es muy alto. Seguimos con la frecuencia, los efectos van disminuyendo porque nuestro cuerpo se va habituando. Pero en este proceso también vamos enfermando a nivel cerebral y psicológico. Existen 2 tipos de adicciones, la adicción física y psicológica. Nuestro cerebro produce nuestras propias drogas, no necesitamos de algo externo para generar esto que nos producen las drogas, ¿no? Naturalmente podemos producirlo haciendo cosas que nos gusten, este, viendo cosas que nos gusten, etcétera. Podemos generar nuestras propias drogas. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando comenzamos a consumir drogas, pues las drogas que produce el cerebro se van dejando de producir naturalmente. El cerebro de repente dice, pues ¿para qué produzco esas drogas si sé que una sustancia externa me las va a venir a producir y a veces en mayor cantidad? Entonces el cerebro deja de producir las drogas y ya las produce esta sustancia que estamos ingiriendo y ahí se va creando esta adicción física, ¿no? A veces decimos, ay,
pues es que es un vicio. No, no es un vicio, ¿no? La persona no quiere dejar de consumir. No, no es que no quiera, es que a nivel cerebral ya está enfermo. Ellos, aunque quieran dejar de consumir, ahora el cerebro pide la sustancia porque él ya la dejó de producir. Entonces, pues eso es lo que induce nuevamente a consumir y ahora ya no se consume como en un inicio para buscar ese placer, esa diversión, esa relajación, sino al contrario, ahora se consume para evitar sentir los malestares de la sustancia. Y esto se puede ver muy claro con el consumo de alcohol, ¿no? Hay personas han escuchado, me imagino, hablar de la cruda, ¿no? Que están crudos. Eso es un síndrome de abstinencia. Si observan todas las conductas por las que pasan las personas que están crudas, les molesta la luz, les molesta los sonidos, les duele el cuerpo, hay sudoración, etcétera, ¿no? Temblores. ¿Y qué hacen las personas que están crudas? Normalmente, pues consumen otra vez alcohol. ¿Y qué es lo que dicen? Ah, pues ya me siento bien. Entonces, ya no se consumió para ese placer, para esa desinhibición, se consume para evitar sentirse mal. Esa es una bandera que debemos tener, ¿no? Cuando ya tenemos esos efectos, pues es que estamos más cerca de una adicción física, ¿no? La adicción psicológica, ¿qué es la adicción psicológica? Son todas aquellas ideas, pensamientos, situaciones, lugares, personas que nosotros vamos asociando al consumo de sustancias. Regresando al ejemplo de la cerveza, yo estoy asociando que con una cerveza puedo pararme a bailar, pero eso solo es mi idea, ¿no? Porque realmente yo podría pararme a bailar sin consumir nada. Pero, pues, como les decía, actúan a nivel cerebral, se relaja el policía del juicio y esto va reforzando esa idea de que, ay, sí, con cerveza yo puedo bailar. Entonces voy asociando la idea, no, yo no bailo cuando estoy en juicio, pero me tomo una o dos cervezas y entonces sí ya puedo bailar o soy otro. Entonces, así se va creando también esa adicción psicológica. Hay que tener cuidado. Eso es en cuanto al alcohol. En cuanto a otras sustancias, también hay quienes consumen marihuana. No, pues es que yo con la marihuana soy mucho más creativo y puedo escuchar más. No es cierto. Son mitos que nosotros vamos asociando a la sustancia. Entonces, en este consumo de sustancias, no hay tampoco un manual que diga hay que hacer esto, esto y esto para dejar de consumir. No, hay que atacar por distintas situaciones. Ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, regresando un poquito, las drogas de inicio son el alcohol y el tabaco. Estas son las drogas de trampolín, porque una vez que ya se ve afectado ese policía del juicio, podemos probar otro tipo de sustancias, ¿no? Aquí vemos en la tabla que tienen el mayor porcentaje, ¿no? La siguiente diapositiva es una diapositiva que ya es a nivel Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo está el consumo? Este, igual volvemos alcohol, aquí nos habla de inhalables, ¿no? Que es los, los famosos, las monas de guayaba y algunas otras sustancias, ¿no? Que también son drogas de inicio para los adolescentes de la Ciudad de México y tenemos que están empezando a consumir hombres y mujeres entre los 12 años, ¿no? Ese es un foco rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo decía hace rato, ¿no? El nivel de riesgo de estas sustancias, en general alcohol y tabaco, pues va disminuyendo
lo vemos que consumen en casa, pues si lo consumen tíos, mamá, papá, pues no pasa nada, ¿no? Entonces nosotros como adolescentes, pues el riesgo que percibimos es mucho menos. Incluso también los padres hay que tener cuidado, porque a veces los padres dicen, no, pues yo prefiero que mi hijo se tome una cerveza frente a mí para estarlo vigilando. Pues cuidado, porque son drogas trampolín que pueden llevarnos a otras drogas. Y finalmente son drogas que producen consecuencias con nosotros, ¿no? No es lo mismo que yo le dijera a mi hijo, pues que se inhale una línea de cocaína frente a mí. También es una droga, ¿no? ¿No? Hay que tener mucho cuidado con el consumo de sustancias nosotros los adultos frente a los adolescentes. No, no sé si así, hasta aquí tengas No, alguna no, duda, Claudia. me sorprenden las estadísticas. Esto de la Ciudad de México es de verdad muy, muy fuerte, muy poderoso darnos cuenta en qué edades y además tener acceso a esas drogas a los 12, a los inhalantes a los 13 en promedio, al tabaco también a los 13 en promedio, a la cocaína. Digo, estos son como promedios, ¿no? Habrá Ujú, así quienes es. inicien un poquito antes, un poquito después, pero la cocaína, estar al alcance de adolescentes de 14 años, me parece ya escandaloso, la marihuana igual, metanfetaminas me dan miedo por los efectos, tanto, o sea, todas las sintéticas me dan muchísimo miedo porque tengo al menos, no sé si es prejuicio o información real, de que su efecto de adicción es mucho más poderoso. Así es. Sí, ahorita los estimulantes de tipo anfetamínico que se están haciendo con fentanilo, y les digo, todavía no se sabe qué, qué sustancias les están poniendo porque pues las alteran para que el gobierno no los considere como ilegales, etcétera, pues no sabemos lo que le están poniendo, ¿no? Entonces, aquí ese proceso adictivo ha sido mucho más rápido que en cuanto al alcohol, tabaco o marihuana, ¿no? Estos, la cocaína y las metanfetaminas tienen un proceso adictivo mucho más rápido que las otras sustancias. Claro, Entonces sí hay que tener cuidado eh, con esto, ¿no? Antes, llegar a probar las anfetaminas era a una edad mucho mayor. Ahorita ya en la secundaria hay chicos que están consumiendo ese tipo de sustancias, ¿no? Y es por esta desinformación, ¿no? Porque nada más les hablan de los efectos positivos, ¿no? Prueba esto, te vas a sentir mejor, vas a olvidar ciertas cosas, etcétera. Y en efecto, en un primer momento puede ocurrir eso, ¿no? Pero no les hablan de las consecuencias que puede traer a nivel social, familiar, personal, emocional también, ¿no? Que tiene el consumo de estas sustancias. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias que no sabemos qué contiene. Y sobre todo son un poco más difíciles de detectar, ¿no? Porque pues en la escuela también se ha dado ya el consumo. Antes se consideraba la escuela como este factor protector. No estás en la escuela, y ahí te apoyan los maestros, estás en revisión. Pero ya se han detectado también consumos dentro de la misma escuela. Les decía, el alcohol y el tabaco, pues son más fáciles de detectar, o la marihuana o los inhalables. Porque, pues, eh, si nos acercamos a una persona que consume alcohol, pues vamos a olfatear, ¿no? El olfato, luego nos da igual con el tabaco, los inhalables o la marihuana. Observar también los ojos, ¿no? Pero con las estimulantes de tipo anfetamínico es un poco más difícil detectar el uso que están haciendo los adolescentes, ¿no?
Hay menos signos, menos síntomas que Así es. detectamos o que conocemos, ¿no? Que Ujú, así es. podríamos pasar por alto. Oye, y, y en tu práctica como profesional en adicciones y como terapeuta en adicciones y lo que has estudiado, ¿cómo relacionas el consumo de sustancias con el ejercicio de la sexualidad en adolescentes y jóvenes? Ujú. Pues como lo decía, ¿no? Las drogas actúan y lo primero que afectan es la toma de decisiones. Entonces, pues en la práctica clínica he visto que comenzamos a tomar decisiones sin ver las consecuencias, no solo por el momento en el que estamos viviendo, y se nos hace mucho más fácil tener prácticas de riesgo, ¿no? Acceder a prácticas de riesgo, que son estas prácticas sexuales de riesgo, porque pues muchas veces ya no nos importa la protección, ¿no? No vemos las consecuencias que podría traer, ¿no? A veces solo vemos esto del embarazo, ¿no? Ah, pues el condón para evitar embarazo, pero ¿qué hay de las enfermedades de transmisión sexual? En esas a veces es lo que menos se piensa y menos los adolescentes, ¿no? Pero se ha visto que estando bajo los efectos de alguna sustancia, pues se toman estas decisiones y ¿qué pueden traer? Pues hay un problema de embarazo en adolescentes, ¿no? Que actualmente estamos viviendo. Antes se creía que la pirámide poblacional iba a ser que muchos viejitos y muy pocos jóvenes. Pero pues esa pirámide pues ya no es como pirámide, ya es como una cosa rara, porque sí, habemos muchas personas mayores, pero también ya hay muchas personas muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues eso se relaciona con el consumo de sustancias, también inicia la actividad sexual a más temprana edad, ¿no? Todavía no, bueno, ahí no tengo estadísticas cuáles son las enf- enfermedades de transmisión sexual que tienen los adolescentes, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado. Y también hay otras gráficas que por ahí traigo. Puedes poner la gráfica uno, por favor, Clau. Con todo gusto. Sí, mira, las infecciones de transmisión sexual, pues nos pueden ser otro factor de riesgo cuando se inicia la actividad sexual bajo los influjos de las sustancias y que no han eh, tomado las decisiones adecuadas, así tuvieran despierto el policía del juicio, ¿no? Si Ujú, lo así es. tuviéramos, si lo tuvieran activado, a lo mejor no se hubiesen puesto en riesgo, pero bueno, no sé si es esta No, o la primera, Clau, porfa. sí, esta es, Ajá, sí es, ok, ¿no? Esta es una gráfica de personas que han acudido a pedir tratamiento, este, o apoyo en esto del consumo de sustancias. En la actualidad, pues los que más acuden a pedir apoyo son entre los 30 y los 45 años, ¿no? Antes, pues no acuden, sino que son llevados por los padres, ¿no? Ya sea que en la escuela los hayan detectado. cachado, ajá, detectado, o los mismos padres también hayan detectado un consumo y son los que los llevan a acudir a un apoyo psicológico o psicoterapéutico, ¿no? Para el consumo de sustancias, ¿no? Y entonces en esta gráfica tiene bastantes trastornos que pueden provocar el consumo de sustancias y que estamos viendo que la mayoría de las personas tienen entre ansiedad y depresión. Esos son como los trastornos del presente. Habría que hacer un análisis mucho más complejo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? También
se ha incrementado a partir de la pandemia que vivimos, en la que estuvimos prácticamente encerrados y se perdieron muchas habilidades, ¿no? Veíamos que los jóvenes cuando regresaban a las escuelas, pues provocaban estos síntomas de ansiedad, ¿no? No sabíamos ya convivir con otras personas, habíamos perdido habilidades sociales y también estos son factores que pueden desencadenar un consumo de sustancias. Entonces, hay que tener cuidado porque estamos ansiosos o deprimidos y de repente amigos, tómate esto te va a ayudar a relajarte, a olvidar, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Me puedes poner la siguiente diapositiva? Claro. Un favor, aquí me surge como importante entender la depresión y la ansiedad pueden tener factores orgánicos que la provoquen y pueden tener factores socioemocionales. Ujú, así es. Bueno, la depresión sí está más asociada a estos factores orgánicos que a veces la pueden provocar. La ansiedad no estoy muy seguro si haya factores orgánicos. En mi experiencia, clínica han sido más factores sociales los que provocan estos cuadros de ansiedad, pero en la depresión sí hay factores más orgánicos que provocan esto, ¿no? Y muchas veces también el consumo, ahorita lo vimos como factor de riesgo, pero también el consumo de las sustancias provoca estos trastornos, ¿no? Incluso con la marihuana ya se ha detectado que provoca o puede desencadenar esquizofrenia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se tenía la idea de que pues la marihuana como es una planta, es natural, no provoca consecuencias más graves. Pero en la actualidad, pues se están acelerando este, la planta de marihuana para que crezca más rápido, se coseche, y etcétera, se aumenten los efectos. Entonces se está combinando con otro tipo de químicos, se le están regando cosas y ya no es una planta natural, que es lo que está ocasionando ahora. Hay muchas personas adolescentes que de repente tienen brotes psicóticos, ¿no? Que es esta pérdida de la realidad, ya no distinguimos la realidad de la fantasía y entonces puede provocar esquizofrenia. No solo la marihuana, también estos estimulantes de tipo anfetamínico que comentaba, estas drogas sintéticas también se está viendo que aparte de que el proceso adictivo es mucho más rápido, también está generando estos trastornos de la esquizofrenia. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos ofrecen algo químico o con la marihuana que nos digan que no hace nada por ser natural. No es cierto, sí puede causar algún trastorno. ¿Alguna Algo, otra? Sí, sí, te escucho. algo que yo había leído es que justo quien es consumidor de marihuana a edades tempranas y prolonga su consumo a lo largo de su vida, alrededor de los 30, 40 años, hasta 50 años, está teniendo brotes esquizofrénicos, psicóticos, y son diagnosticados como esquizofrénicos, eh, y que el cerebro se ve mayormente afectado en quienes iniciaron su consumo a edades tempranas. No lo sé de cierto, pero la literatura decía que esa era como la combinación, ¿no? No Ujú. significa que quienes inician su consumo como adultos vayan a estar exentos, porque bueno, tú ya hablaste de otro factor, que son los químicos con los que están estimulando las plantas para que tengan efectos más poderosos y crezcan más rápidamente, se produzca este, con más rapidez, como la mayoría de las cosas que quieren producir y ganar dinero, ¿no? Así es. Sí, entonces, pues, esto que comentas, pues sí, es muy cierto, ¿no? Ese era en el pasado, pero en el presente también ya se está viendo que, pues, las adolescentes o las personas muy jóvenes
ya están desarrollando este trastorno esquizofrénico, ¿no? Antes, pues sí, porque la marihuana era más natural, pero en la actualidad, pues eso pues ya se va reduciendo y los brotes son a edades más tempranas, ¿no? Y hablando de eso, se me había olvidado comentar esto del cerebro, ¿no? Nuestro cerebro termina de desarrollarse entre los 18 y 23 años, ¿no? De crecer y desarrollar todas las funciones y habilidades, ¿no? ¿Qué hacemos cuando comenzamos a consumir drogas a edades mucho más tempranas? No es que se corte el crecimiento, ¿no? Imaginemos un arbolito que pues va creciendo normalmente y se hace frondoso, ¿no? Así el cerebro, ¿no? Pero ¿qué pasa si a ese arbolito le ponemos una tabla? ¿Qué pasa con el arbolito en lugar de crecer normalmente? Pues no, esa tabla no le va a permitir crecer. Bueno, no le va a impedir crecer, sino que el arbolito va a ir desarrollándose para otros lugares. Lo mismo pasa con el cerebro de las personas que inician con el consumo. No, no es que se deje de crecer nuestro cerebro, ¿no? Pero sí va perdiendo estas habilidades por esta tapita que le ponemos y ya no se desarrolla de una manera normal. Así es que, chicos, hay que tener mucho cuidado con este consumo, ¿no? No quiere decir que ya no se vaya a desarrollar su cerebro, pero ya no se va a desarrollar de la misma manera que si no consumimos nada. Oye, en tu práctica clínica, ¿quiénes te buscan más para poder reducir su consumo o poder extinguir su consumo? ¿Hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual? Ujú. En cuanto a adolescentes, pues ahí está como parejo, pero más me han traído a hombres, ¿no? Que los descubren en la secundaria o en la escuela y de ahí los canalizan y atiendo más hombres. Eso no quiere decir que las mujeres no estén consumiendo, ¿no? Ahorita no traigo la gráfica, pero hay estadísticas en que, pues hace 10 años sí había una diferencia entre el consumo de hombres y mujeres. Ahorita, ahorita esa diferencia ya casi está igual, ¿no? Las mujeres están consumiendo casi a la misma par que a los hombres. También existen estas diferencias, ¿no? En cuanto, por lo menos en el consumo de alcohol, en cuanto a los efectos, ¿no? Los hombres, pues somos más delgados, tenemos menos grasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando consumimos alcohol, pues el alcohol se va este, desechando de una manera mucho más fácil. Las mujeres pues tienen más grasa, tienen senos, tienen glúteos, y entonces ahí se va acumulando. Entonces, para desintoxicarnos, las mujeres es mucho más difícil. Ellas guardan más el consumo de cualquier sustancia, ¿no? Por estas grasas que se tienen, ¿no? Entonces, ese también es otra diferencia. Me preguntabas quiénes acuden más. En cuanto a adolescentes, pues acuden más hombres, pero traídos por los padres. Ya cuando somos más adultos, han acudido más las mujeres. Es curioso, ¿no? Que las mujeres, en mi experiencia, acuden más a solicitar apoyo que los hombres, ¿no? Y tal vez esto tiene que ver, pues, con la parte social y el patriarcado, que pues está más normalizado que un hombre consuma sustancias a que una mujer, ¿no? Pues, sí. Muchas gracias, es un dato interesante porque sí, efectivamente son sorprendidos con mayor facilidad los chicos y entonces los adultos responsables, tanto en las escuelas como las familias, pues les obligan a acudir a, a sesiones en que puedan eh, trabajar esta parte de la adicción
Y cuando son adultos acuden más las mujeres porque se reconocen así con necesidades y están más estigmatizadas, ¿no? Socialmente, entonces quieren cambiar esa condición y los hombres lo normalizan más y no se miran como un problema que su consumo pueda generarles. Ujú. Bueno, si pudiésemos hacer un vínculo entre la escuela y la prevención, ¿qué señales pueden identificar los docentes o las familias sobre un posible consumo? ¿Cuáles son las características que tú les dirías que tengan atención? Ujú. Bueno, antes de contestar esa pregunta, ¿te parece si ponemos la otra gráfica, la que sigue de esta? Porque Claro, digo, ahí vienen también un poquito de esto, ¿no? De cómo se ha atendido. Vemos igual la ansiedad y la depresión, que son los trastornos de conducta que por los que más llegan. Aquí vemos claramente cómo es las mujeres, ¿no? Las que más acuden a, a pedir apoyo, los hombres en menor cantidad, los hombres acuden por otros trastornos, ¿no? Como déficit de atención, eh, el espectro autista y un trastorno psicótico, ¿no? Esto de que hablamos cuando consumían, a diferencia de las mujeres. ¿Podrías ya pasar la otra, por favor, que es la última? sí, es, Y aquí ya los tenemos separados, ¿no? Por este, por igual sexo, edad y por edades, ¿no? Lo que nos interesa son los adolescentes, ¿no? Como de 15 a 19 años, y vemos igual, ¿no? En casos de ansiedad, las mujeres son las que presentan mayor este, síntomas de ansiedad. En la escala de 15 a 19 años, igual en depresión, 15 a 19 años, igual las mujeres. Esto también puede ser muy social, ¿no? A las mujeres está más permitido expresar emociones y a los hombres no. Los hombres nos las tragamos y no expresamos, ¿no? Entonces puede estar muy relacionado, ¿no? con esto, ¿no? Me preguntabas esto que podemos detectar, ¿no? Pues si ya vimos que la ansiedad y depresión son, pueden ser estos factores de riesgo, ¿no? De repente si vemos a algún alumno que, pues, con ciertos, baja su rendimiento escolar, baja su cuidado personal, que de repente ya no se pena, ya los tenis van sucios, ¿no? Son síntomas que nos pueden ir permitiendo ir identificando qué está pasando, ¿no? Prender ahí un foquito amarillo. Si él no era así, ¿no? Entonces eso puede ayudarnos. También los cambios de amigos, ¿no? De repente se juntaba con un grupo y de repente se va con otro grupo. Y pues sabemos que pues en la adolescencia estamos forjando estas amistades, entonces a veces no es tan fácil transitar de un grupo a otro, ya cuando tenemos un grupo establecido y cuando se da ese cambio de grupo, pues también puede ser ahí un foco amarillo, ¿no? Para detectar si algo está pasando. O pues los ojos, ¿no? A veces los ojos también, las pupilas se dilatan o se ponen rojos, se hacen más chiquitos, ¿no? También son síntomas que nosotros como padres o como profesores podemos ir detectando, ¿no? Con estos estimulantes de tipo anfetamínico que les decía que son más difíciles de detectar porque pues no hay un olor. Ahí se ha visto que las personas comienzan a actuar de manera como más impulsiva, ¿no? Como sin pensarlo, y de repente hablan mucho, o
andan para allá y para acá en el salón de clase, quieren estar hablando, participando, cuando de repente pues eran otro tipo de alumnos, ¿no? Que sí participaban, pero eran más tranquilos, etcétera. O van muchas veces seguido al baño, entonces pues son algunos síntomas para ir, que podemos ir identificando que alguna persona pudiera estar consumiendo. Eh, ¿Tú conoces un poco de cómo se han tal vez mitificado algunas sustancias para aumentar el placer sexual y que formen parte de las prácticas adolescentes y de las juventudes? No sé, yo he escuchado algo de poppers y que, que, que digan, si consumes esto vas a tener mejores sensaciones. ¿Has oído algo sobre eso? Ujú. Pues sí, y así como tú lo mencionas, ¿no? En la comunidad LGBTQI+, pues sí está muy normalizado el uso de los poppers para aumentar el placer, ¿no? Lo usa mucho esa comunidad. Sin embargo, todas las drogas están como usadas para aumentar el placer. También en mi práctica clínica he observado que ahorita están usando mucho el cristal, sobre todo ese tipo de personas, ¿no? LGBTQI+, también para aumentar el placer. Pero te decía, este es como una idea, ¿no? No es real, porque pues las drogas modifican nuestra percepción, ¿no? Entonces, sí está muy normalizado, pero habría que comprobar, ¿no? También está comprobado que las drogas pues van a provocar disfunción eréctil en los hombres, ¿no? Pérdida de placer o de apetito sexual en hombres y mujeres, ¿no? Ya se habla de la disfunción eréctil y dicen, no es cierto, yo sigo, este, no, a mí no me ha provocado eso. A lo mejor no en este momento, pero si te pones a analizar, tu rendimiento ya no podría ser el mismo, ¿no? Antes aguantabas más, ahora aguantas menos, pero como estás bajo los efectos de la sustancia, ni siquiera te das cuenta, ¿no? Entonces, sí, son Sí. mitos que salen, ¿no? Y consume esto para aumentar el placer sexual, pero solo son mitos, ¿no? Las consecuencias que trae el consumo van a ir afectando. Mermando también la capacidad, Ujú. ¿verdad? De placer y de actividad sexual. Oye, ¿qué estrategias o intervenciones preventivas han mostrado mayor efectividad con adolescentes y jóvenes? Ujú. Pues ahorita que está también mucho en auge el uso de los vapes, este, en Estados Unidos sacaron una campaña para desincentivar el uso de los mismos, ¿no? Y mostró, no traigo ahorita las estadísticas ni las tablas, pero mostró una alta eficacia, que la estrategia era como mostrarle todas las consecuencias que traía el uso del vape en adolescentes, ¿no? Y causó gran impacto en los adolescentes, que muchos dejaron de usar el vape. En México, pues no se ha llevado una campaña similar. Ahorita se está llevando la campaña del fentanilo, ¿no? Como con eso, pero creo que además de eso, sí, habría que reforzar un poco más esto. Algunos le llaman campañas del terror, ¿no? Pero pues no es del terror, sino es de mostrar también la otra cara de la sustancia, ¿no? Porque solo los que ofrecen la sustancia solo muestran una cara, falta mostrar la otra cara. Entonces, hay que tener pues el panorama completo. Y habría que ser más
determinantes en esas campañas y mostrar las realidades crudas como son, un poquito lo que empezaron a hacer en cuanto a poder reducir o intentar que la gente dejase de fumar cuando te mostraban mujeres sin seno por cáncer de mama, Ujú. fetos diminutos porque el tabaquismo les había generado una gestación deficiente o ese tipo de cosas, ¿no? Que eran, las imágenes eran terribles y bueno, más de uno sí nos dio cositas continuar consumiendo tabaco, pero pues bueno, justo creo que sí haría falta un poco ser claritas, claritos de las consecuencias como para que te la pienses un poco más, ¿no? Así es, ¿no? Y apoyados con estas campañas, ahorita el gobierno de la Ciudad de México acaba de lanzar una estrategia, ¿no? De prevención de adicciones que va muy del lado de esto, de la información, pero también se están trabajando otro tipo de estrategias, ¿no? Como esto de la cultura de la paz, ¿no? De las habilidades para la vida, ¿no? Que hay que reforzar, ¿no? No solo es llenarnos de información, sino también dotarnos de otras herramientas, ¿no? Que nos puedan, si tenemos alguna emoción, cómo manejar esa emoción, porque muchas veces estamos acostumbrados a querer controlarla o encapsularla. Y pues eso puede ser un factor de riesgo para el consumo de sustancias, ¿no? Entonces hay que aprender a identificar problemas, ¿no? A expresar emociones, de qué otra forma puedo yo expresar emociones, no, no solo llorando, a que vayamos desarrollando esa empatía que de repente se ha perdido, a solucionar conflictos de otra manera, ¿no? Porque también cuando regresamos de la pandemia, y entramos a las escuelas, que era lo que se veía mucho en la secundaria, de repente había muchas peleas, ¿no? Veíamos en las redes sociales que subían la pelea de de X secundaria, o ya entre secundarias también, ¿no? ¿Qué estaba pasando con nuestros adolescentes, ¿no? Con estas habilidades sociales que se habían perdido, ¿no? Entonces, pues sí, esta estrategia que lanzó el gobierno de la Ciudad de México me parece importante y espero que dé buenos resultados dotando a estos adolescentes, pero yo me iría mucho más atrás, ¿no? Desde preescolar, enseñar a estos niños todo esto de las habilidades para la vida, de la cultura de la paz, desde ahí, para que pues vayamos, este, pues teniendo mejores frutos, ¿no? Ya cuando lleguemos a esta etapa de la adolescencia, pues tengamos mayores herramientas. Las drogas van a estar ahí y seguro nos las van a ofrecer, pero con esta información y estas herramientas, nosotros vamos a ser capaces de tomar otro tipo de decisión. Gracias. Yo creo que ese es un trabajo bien importante que tiene que estar en casa, en las escuelas Ujú. y los propios adolescentes y jóvenes que se están percatando de la necesidad que tienen de manejar de mejor manera sus emociones, sus relaciones interpersonales, pues construirse las oportunidades. Si bien ya no sucedieron en casa, ya no sucedieron en la escuela, pues entonces buscar apoyo, ayuda para manifestar sus emociones, poder resolver sus conflictos internos y estas condiciones de depresión o ansiedad para no recurrir a las adicciones, sino tener plenitud en su vida. ¿Algún mensaje que quieras dar a profes, a estudiantes, a familias que que te salga el poder darles alguna otra cosa que les ayude a construir estos puentes? Ujú. Pues el mensaje sería, este, pues tenemos ahí muchas herramientas para buscar información,
vean todo el panorama completo, no solo lo que les dice el amigo o algunas páginas que promueven el uso de las sustancias. También busquen en revistas, en artículos especializados que muestren todo el panorama completo y que a partir de ahí puedan tomar ellos una decisión de lo que sea, ¿no? No se queden también con esto que les comparto, vayan, busquen y duden, ¿no? Es cierto que la droga está causando estos trastornos de esquizofrenia o solo me está choreando. No, vayan, busquen, vean la estadística, no se queden solo conmigo. Le digo, en la página, en la web tenemos muchas herramientas, ¿no? Entonces, ahí, ese es el consejo que les daría si van a tomar una decisión, que esta decisión sea informada, ¿no? O acérquense con profesionales de la salud, acérquense con sus profesores, ¿no? Si el profesor a lo mejor no tiene la información, pero sí podrá tener información de con quién acercarse. Ese es el consejo que le daría a los estudiantes, a los profesores, pues igual que se informen para estar mejor preparados. A veces es un poco complejo ya que detectamos el consumo en la escuela porque vienen una serie de trámites administrativos que a veces no nos gustan, pero si no, pues apoyar al alumno de otra manera, ¿no? Brindarle como un abanico de alternativas donde poder acudir, ¿no? O abrir espacios de escucha entre los mismos alumnos, maestros, ¿no? Para que este es un fenómeno muy complejo, no hay como un eh, manual que nos diga qué hacer, ¿no? Hay que atacarlo por muchas vertientes, ¿no? Apoyarse de familiares, ¿no? A veces también los familiares no están con conocimiento, pues informarnos, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que buscar información y no juzgar, porque a veces se cree que el consumo de sustancias es un vicio, no, no juzgarlo como un vicio, no hay también un factor que diga por esta razón comenzó a consumir sustancias, sino hay diferentes razones y como ya vimos, cuando ya se tiene una adicción, ya es una enfermedad, no es un vicio que se pueda dejar en cualquier momento, ¿no? Encerrando a las personas en un cuarto y hasta que no consuman, no, así no se ayuda. Porque aparte esta adicción psicológica podría servir solo para la adicción física, ya te encierro cierto tiempo, ya no consumiste y ya, pero sales y está la adicción psicológica, ¿no? Que esa también se tiene que trabajar y pues seguramente puede haber una recaída, ¿no? Pero si se trabaja también con varios profesionales de la salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, algunas personas les sirve, otras personas les sirve también la religión. Entonces, pues hay varias maneras de apoyarnos. Pues muchas gracias. Vamos a cerrar esta charla acá y te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Claudia, y pues estamos aquí por si hay alguna pregunta o comentario, voy a estar al pendiente. Muchas gracias. Bien, esta fue la charla que tuve con Julio y solo agregar un poco, estoy viendo aquí los comentarios. Eh, y toda esta charla me hizo recordar un seminario que tenía con un psicoanalista, Néstor Brownstein. Él decía que las adicciones las pensáramos como el A de la palabra adicción, como un prefijo de negar lo que sigue. Lo que sigue es dicción.
Las adicciones se generan por la incapacidad de hablar, por la incapacidad de decir, por la capacidad de comunicar. Entonces, bueno, en su análisis generaba esas reflexiones. Si quieren encontrar sus libros, él nos dejó un gran legado. También tiene por ahí un blog en la red donde hay notas y hay, aborda este tema de las adicciones con gran eh, profesionalismo y con gran inteligencia. Entonces, bueno, Julio se comprometió a echarle ojito a sus preguntas y irlas contestando en el transcurso de la semana. Así que, pues muchas gracias por estar acá. María Aurora, vamos a compartir la parte de los anuncios parroquiales. No sé si estás lista, si no, pues yo me los echo. Sí, claro, adelante, Ah, para no excelente. que nos Ahí está. que se Sí. ven una raya negra. Ok. Deja oculto los flotantes. Listo. Listo. Bueno, se ve otra raya en medio, negra en medio. Somos Educaréis, un programa de la organización Género, Ética y Salud Sexual para impartir educación integral en sexualidad a docentes. Tenemos muchos canales a través de los cuales podemos llegar a ti. Es Telegram, es Facebook, que cada miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos un webinar tan bueno como el de hoy. Tenemos Instagram, tenemos nuestro canal de YouTube en donde pueden encontrar todos estos webinars. Tenemos un teléfono al cual se pueden suscribir ustedes a grupos de WhatsApp. Tenemos un correo electrónico, tenemos TikTok y tenemos nuestro Google Site con las diferentes cápsulas. Además, les invitamos a que le den me gusta o se sigan nuestro canal de Facebook y de YouTube. Muchas gracias. Gracias. Y la próxima semana tenemos nada más y nada menos que al maestro Enrique Guzmán Sánchez. Él es docente y nos va a platicar cómo debe actuar ante la violencia sexual en menores. Vamos a tener una serie de webinars encaminados a entender por qué el próximo ciclo escolar habrá una jornada de sensibilización y de visibilización de la violencia sexual sobre infantes y adolescentes. Pues muchas gracias y vamos a dejar de transmitir. Muchas gracias, María Aurora. Terminamos la transmisión. Sí.